Buenas tardes, profesor. Pues bueno, vamos a iniciar, ya está la mayoría, no creo que haya tanto problema. Pues les comento un poco el estatus que he estado viendo ya en cuestiones de trabajos, de tareas, ya me puse a calificar algunas cosas. Hay detalles que ahorita para la cuestión de las prácticas ya no hay tiempo para corregirlas, pero sí se pueden corregir ahorita para que no les pase en el examen. Y o sea, es importante que nos quede claro y que ahorita que lo que estamos retomando hasta cierto punto se está viendo en esa práctica reflejados y entonces corregirlos. Y hay errores bastante garrafales que ya desde ahí pues, está mal el ejercicio. Por otro lado, también comentar que ya me puse a evaluar las prácticas y tareas de lo que vamos a llevar en este primer parcial. Recordemos que son 4 tareas. No voy a considerar, y ahorita de una vez lo comento, la cuestión de los apuntes, porque si no se me vendría más chamba. En sí, las que vamos a considerar que tareas son 4 tareas, y una quinta, pues ahora sí ya no la consideraré por los tiempos, y más que nada, porque todavía me están entregando algunos hasta de las primeras tareas, ¿no? Entonces sí es importante que estemos conscientes que van a ser 4 mapa conceptual, en general de la acústica, los resúmenes, ¿sí? Tercera, la cadena yo le puse cadena de análisis para que hasta el momento puedan considerar si es una cadena de medición, una cadena de audio que esté enfocado a su área, eso es lo que se estaría pidiendo, ¿sí? Entonces, y considerando el transductor que ustedes en su momento ocupen, sea un micrófono, sea un sensor, sea un fototransistor, lo que sea, considerarlo dentro de su cadena, y sería la tarea número 3. Y la tarea número 4 va a ser el formulario. Así que estén practicando, haciendo ejercicios, y el día del examen suben su formulario, y sugerencia, sea en el inter o antes del examen se suba, para que no se les vaya a olvidar entregarlo. Ya se sube, y yo unos minutos antes de la clase, yo le calculo 5 minutos antes de la clase, me gustaría que se pudieran conectar, aunque también va a depender mucho porque pues, por lo menos que tengo corrido con los grupos, aquí sí la exigencia va a ser mucha. Iniciamos a la hora de clase el examen y concluimos 5 minutos antes de concluir la clase, para que pues hagan ¿cómo se llama? Yo les sugiero que sea a mano casi, pues para que sea más sencillo hasta cierto punto. Saquen fotos, entreguen un solo archivo, PDF, y entonces quedaría como primer examen. Bueno, en este caso, un ejemplo, voy a ver el nombre de alguno, no sé, José R, José Rodríguez, eh, ¿cómo que dónde ando? No entendí, no entendía a qué se refiere. Bueno, ya sé por lo que lo preguntan. No, es complicando muchísimo acá, el problema de poder, en algún momento, estar conectados a la red de la Academia de Acústica. Dígamelo y les paso el pago. Nada más que el problema es que sí tendré que estar activo un profesor. Entonces, pues ese sería ahorita el problema, ¿vale? Pero igual, si están ahí, queriendo estar allá, dígamelo, y de una vez les paso la red, y que puedan conectar y decir, bueno, es que estoy en presencia con otras clases, pero me tocaba con el profesor Ricardo en línea, pero no tengo chance de internet, entonces nada más no me encuentro en el laboratorio. Pero si quieres, si estás ahí, pues una vez, a ver, te paso quédate en el laboratorio. Y es que estoy sincero, ahorita la verdad es que se me está dificultando, bueno, ahorita se me dificulta mucho el ir por esa situación. O sea, están consideradas, creo que son 2 semanas que va a estar cerrada la autopista de aquí para allá. Entonces, me hago muchísimo tiempo y tengo actividades aquí en Pachuca. Entonces, si están ahí, de una vez les puedo pasar vía WhatsApp el password para que puedan trabajar ahí sin ningún problema. ¿Vale? Profesor, disculpe, se escucha como un zumbido desde la clase anterior, no sé si
ya te conectaba algún audífono o algo por el estilo. O algo. Sí, ¿qué crees que hice la prueba? Está raro, porque ya he hecho en sí, hice una prueba aquí en casa, en su casa, con otra computadora, y no escucho nada, realmente no percibo nada. Y lo hice en la otra escuela que doy, y igual no percibí nada, o sea, realmente no sé qué sea, pero lo voy a hacer, porque me voy a poner los audífonos para evitar. Sí, en sí, ayer. Sincero, no identifiqué algo, no sé qué sea. Yo pensé que el micrófono ya estaba dañado, pero hice una prueba abrí una sesión de las que tenía, conecté mi otra computadora y no detecté ruidos, pero bueno. Ok, denme 2 segundos. Entonces voy a subirlo al grupo, permítame tantito. Fotos, aquí está. Cámara. Aquí está. Se los dicto porque no sé si lo alcancen a ver, porque está, a ver, es 4, voy a poner aquí 4, aquí en el chat, 4Q, 5, más, K mayúscula, 2018. ¿Sí? Ahí está en el chat, si lo pueden transcribir, o si no hay alguien conectado y esté con pendiente de conectarse, mándenlo por WhatsApp, por favor, para no interrumpir la clase y continuar. Aunque ahorita como lo fui llevando con nuestro grupo, vamos a concluir bastante bien, sin problema. ¿Va? Bueno, entonces, ¿algo más que se me esté pasando? ¿Ya se escucha mejor, compañero? Sí, profesor, gracias. Y es que sí, se escuchaba como un zumbido. Sí, y bueno, está rarísimo, pero bueno, gracias por el comentario. Entonces ya ahí, o sea, ya está el password para que te conectes. Está posiblemente un almacenista. Entonces le dices, bueno, voy a tener aquí en el salón pues para tomar mi clase del profesor Ricardo Franco, sin problema, para que puedan estar ahí y en el internet. Y ahí está el password para que se puedan conectar, ¿vale? Ok, pues les comentaba que sí, hubo varios detalles, varias cosas que sí percaté, que ya en el reporte pues ya no tiene como que mucho chiste corregirlos, pero sí es importante que los corregimos ahorita para la cuestión del examen. ¿Cuáles son los detalles que yo vi? El uso de decibeles, el uso de promedios y entonces en el caso de nivel de presión sonora lo que detecté, y eso creo que hasta lo comenté en su momento, ahorita lo voy a englobar en general a mis 4 grupos. O sea, a lo mejor pudo haber sucedido aquí, a lo mejor no, pero lo voy a comentar. Algo que noté es que recordemos que el nivel de presión sonora que nos arroja el celular, los decibeles, va en los decibeles. Recordemos que nivel de presión sonora es igual a 20 logaritmo de P sobre P0. Y muchos están haciendo de que ponen su valor de decibeles en la presión. Entonces están combinando decibeles contra presión. Entonces está mal ahí, mal, 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 mal. ¿Vale? Otro elemento es de que sí les voy a decir desde ahorita, y eso queda así como que no amenaza, pero sí que quede claro, de que tienen que hacer, si van a hacer un despeje, tienen que hacerlo paso a paso, ¿sí? Pasar de nivel de presión sonora a pascales, ¿sí? Si no está eso, les digo que desde ahorita, que aunque esté el ejercicio bien, va a estar con un tache, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué les pido eso? Porque es la única forma en la cual me pueden ustedes justificar el resultado, ¿sí? Yo les he dicho que normalmente lo meten en la calculadora y ya les da el resultado, y la que está aprendiendo es la calculadora, no ustedes. Entonces yo sí les exijo para que tengan el ejercicio bien, que tengan el desarrollo del despeje, del resultado y de las unidades. Es la única forma en la cual su resultado va a estar bien, al 100%. Si nada más me ponen el resultado, porque sí, nada más tengo los últimos 2 minutos, ya ni lo hagan, o sea, se los voy a poner mal. ¿Por qué? Porque tienen que estar las unidades despeje tras despeje. Posiblemente van a haber ejercicios en tablas, ¿sí? O sea, que vengan 2 o 3 o 4 ejercicios. La única petición es que por lo menos un ejercicio se haga paso a paso y los demás lo tabulan sin problema. Pero sí tiene que estar el desarrollo de unidades, de despeje y de las magnitudes. ¿Sí queda claro?
¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Vale. Ok. Otra cosa que denoté, muchos hicieron o sea, hubo, hasta no sé si fue como pandemia, que de repente utilizaron Excel, metieron sus datos de decibeles y los promedió directamente con el Excel. En algunos casos lo vi. Y no, está completamente mal. ¿Por qué? Porque no está haciendo de forma lo está haciendo en forma lineal y no logarítmica. Entonces el resultado, aunque hasta cierta forma se puede acercar, ya sabemos que nuestra ecuación de promedios es igual a 10 logaritmo, ¿sí?, de 1/n del antilogaritmo de cada dato que tienes en decibeles. ¿Sí? Recordemos que ese antilogaritmo lo que me va a hacer es convertirlo a pascales, se suman, se promedian y se vuelve a convertir en decibeles con el logaritmo. Y es la única forma en la cual vamos a promediar. ¿Sí? Ojo con eso. Igual, de repente, mal uso de unidades científicas y se llegan a equivocar. De repente son así como que contraditos. Realmente es muy, pero llega a pasar. ¿Qué otra cosa denoté? Bueno, otra cosa importante y muy, muy importante. Prácticas. Tengo ya vamos a decir, el 70% de equipos que ya entregaron la práctica, pero tengo el equipo 1 que no ha entregado. Alba, Gallardo, Juárez, Macías y Cepeda no ha entregado su práctica número 1. Y tampoco Fernández, Garduño, Hernández, Morales y Romero. Faltan su práctica número 1. Y ya la 2, pues ni lo digamos, ¿no? O sea, todos faltan, Disculpe, pero profe. tenemos esa semana. Uh-huh. Bueno, ¿Qué pasa? yo soy del equipo 6, que de hecho ahorita acaba de mencionar. 5. 5, ok, 5. sí, disculpe, 5. Y lo que pasa es que yo, bueno, me encargué de subir la práctica, pero en mi Classroom, de hecho, le mandé mensaje que tenía un poco de problemas y no pude subir ni la práctica. Ah, sí, cierto, ya me acordé. Entonces, un favor, al rato que me ponga ahí a estar, porque lo voy a checar esta semana, y entonces ahí nada más te pido que me estés acordando por WhatsApp para estar, sí, ya me acordé, porque me lo mandaste por el WhatsApp, Ajá, bueno, se lo ajá, mandé por correo, profe. sí, de que me preguntaste por dónde, ¿no? Sí, es cierto, tienes razón. De todas maneras, ahí te encargo, estar monitoreando para que no lo dejes así, que ya le dije y, o sea, hasta el momento que ya diga que se tiene todo, pues sin problemas, ¿va? Y más que nada para estarlos monitoreando. Sí, profe, entonces yo les recuerdo. Perfecto, entonces ya contigo pues no hay tanto problema porque sí, efectivamente me lo comentaste y no hay ningún problema. Recordemos que de aquí bueno, digámoslo así, al viernes, último día casi casi para subir, para que yo el fin de semana me ponga a calificar como loco, pues lo que me falte, ¿sí? La ventaja es que ya avancé las prácticas, las tareas, ya observé en forma general, observo que en cuestión de tareas, que son, ahorita están 3, mapa conceptual, tengo a todos entregados. En los resúmenes tengo a 22 de 30, me faltan 10, bueno, 9 me parece. En la cadena ya hicieron 3 de los 30, entonces ahí vamos avanzando sin problema. Práctica 2, lógicamente, pues no hay ninguna entregada. Y hay otra petición muy, muy grande. Por favor, nada más súbalo un solo integrante para que me faciliten la chamba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ven, 14 prácticas. ¿Sí? Entonces, pues sí es importante que estén en contacto todos, pero pues miren, y otra cosa, el formato, se maneja un formato específico para llevar un control. Aquí está en forma correcta, equipo 4, práctica 1. Ya sé que el equipo 4 me va a entregar la práctica 1, ¿sí? El equipo 3, la práctica 1. Vargas me manda práctica 1, y entonces sí saca un poquito de control, ¿sí? Pero la mayoría pues respeta el formato sin ningún problema, pero repite 3, 4 o 5, los 5 integrantes del equipo. Entonces sí les encargo mucho ese control para poderlo checar. Y al día de ayer, en la tarde, estuve revisando, entonces si hayan subido parte de anoche y el día de hoy, todavía no se ve reflejado los que hayan subido en esos últimos días, ¿vale? Entonces sí les encargo esa parte. ¿Va? ¿Sí queda claro? Sí, profe.
Aquí no es tan severo el problema porque tengo un grupo que ni siquiera tengo todo integrado, todos los equipos integrados, entonces ahí hay un gran problema y además que es un grupo relativamente pequeño, entonces sí me está generando conflictos. Y bueno, ya queda clara la parte de las exposiciones. Ahora, regresando a la parte ya se me estaba yendo. Entonces, prácticas y tareas, ya cada quien que sepa lo que le hace falta para subirlo. Y en equipo se sube en forma individual. Ahora, regresando a la parte de lo que subí, ¿sí? Para que estemos enterados todos. Ya hoy terminamos, entre hoy y mañana terminamos esta parte de la unidad 2 para concluir al 100% lo que se va a ver en exámenes, hay dudas, todo. Ya está subido la tarea número 3, que es la cadena de análisis. Ya está subido lo referente a lo que se está pidiendo en la práctica número 2 de resonador de Helmholtz. También subí un material. Este material más que nada, pues conceptos que también de repente son muy importantes, tipos de ondas acústicas, ¿sí? Lo que son longitudinales, periódicas, transversales, que esos son elementos igual básicos que deben de saber. Aquí subí algunos videos que les puede servir en forma informativa. Ondas estacionarias, que también es algo muy importante para poder entender lo que estamos viendo. Entonces sí es importante que les den ahí una vista para que pues se pueda complementar un poco la teoría, o sea, no estar cargando todo así de teoría, algunos videos, igual si encuentran algunos otros que puedan servir, adelante. Muchas veces esto se va haciendo con esa retroalimentación, ay, oiga, profesor, encontré esta información que puede ser bastante buena, adelante, ¿no? Entonces, eso es como lo he manejado. De ahí, regresando con lo que llevamos, también está este material. Este material es el que les comenté que va a ser como de base para las futuras exposiciones que se vienen a principios de abril y que estaríamos llevando para las exposiciones. Pues ya no hay como que argumentos de no poder trabajar. El único que está pendiente, y estoy todavía checándolo, y más que nada por la cantidad de información que hay que estar moviendo, tanto para ustedes como séptimo, como para lo que es octavo y segundo y aparte Pachuca, pues estoy tratando de llevar lo más lógico posible para no perderme, porque de repente pues, puede haber el riesgo, ¿no? Entonces, en forma general, este material que observamos es el material que yo les voy a vertir. Les voy a tomar la información para que vean cómo está estructurado. Y estos yo se los voy a dar en las últimas 2 semanas de marzo para que vean cómo está estructurado, cómo se lleva. Aunque recordemos que ustedes pues van a hacer una presentación mucho más limpia en el aspecto de la información que se va a dar, ¿no? Pero por eso es importante el resumen para que ahí sí, sin ningún problema, carguen la información necesaria, eso sí, recomendación, que sea un resumen y no sea como tal el trabajo. ¿A qué me refiero? El trabajo, un ejemplo. Pues aquí podemos ver, no sé, 22 hojas, un ejemplo. Entonces el trabajo a lo mejor queda 22, ¿no? O 20, ¿no? Pero el resumen, yo creo que una estructura base para un resumen, unas 5 hojas a lo mucho y no más, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Para que les sirva a los compañeros. Y entonces el segundo parcial, al concluir, vamos a llevar todo lo que se vio en el primer parcial, lo que les dé de micrófonos y lo que lleve la parte de sus resúmenes. Y con eso concluimos los apuntes. Y ahí es donde voy a considerar los apuntes ya al 100% de todo lo que se llevó. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Perfecto. Va que va. Entonces, pues eso es lo que se refiere en el caso, es lo que yo voy a dar en cuestión de micrófonos. Posteriormente el equipo 1, aquí está, amplificadores, altavoces, cajas acústicas. Podemos ver que tiene el tema de amplificadores, características de amplificadores, orientados a cajas acústicas, que demos claros. Altavoces, tipos de altavoces, cajas acústicas, filtros de cruce o crossovers y elementos de conexión. Y entonces abarca todo esa parte. Me gusta mucho este material porque al fin y al cabo es muy ilustrativo, la verdad es que está bastante bien, está completo hasta cierto punto la información, entendible, pueden manejar imágenes, o sea, yo creo que son cosas, digamos, conceptos importantes, saturación, ¿qué es la saturación, no? Conceptos de relación, entonces son características eléctricas que son importantes saber, impedancias, de todo lo referente a cajas,
amplificadores. Y de ahí los conceptos de altavoces, características también, todo lo referente, las diferentes tipos de altavoces, que normalmente son los dinámicos, que son los que conocemos, pero hay piezoeléctricos, hay de condensador, infinidad de altavoces. Hay algunas pruebas, que esto es importante, compañeros, que sí las consideren, porque si en algún momento dado podemos llegar a ser presencial, pues vamos a tratar de que en base a eso podamos generar ciertas prácticas, ¿no? Y eso está un poquito denotado de las dos prácticas que haríamos, a lo mejor demostrativas, pero se harían de altavoces y micrófonos y filtros. Bueno, entonces, y entonces aquí está todo lo referente a la primera sesión del equipo número 1. Posteriormente, el equipo número 2 es procesadores de audio. Aquí estamos viendo un repertorio de amplificadores, ecualizadores. Yo aquí la recomendación es que, bueno, vienen amplificadores, pero yo a lo mejor lo modificaría en el aspecto de preamplificadores, ¿sí? Y todo, si se dan cuenta, va a estar centrado en mezcladores. Por lo tanto, las mezcladoras, pues tienen preamplificadores para preamplificar la señal de un micrófono que sabemos que está en el orden de microvolts o milivolts, subirlo a lo mejor al equivalente a un volt, ¿no? Y entonces incrementas un poco la señal, eliminas ruidos y tienes una mejor señal. Entonces yo lo manejaría como preamplificadores, ecualizadores, procesadores de dinámica, mezcladoras, procesadores de tiempo, medidores e indicadores que son importantes en la consola, y montajes y armados o sea, lo que sería un rack de procesos, o sea, todo enfocado a la mezcladora. Y entonces vamos a ver esos elementos que son importantes, sí, los DBUs, los DBV, aquí están, si recordamos un poquito de la tarea que se quedó, aquí hay conceptos que les va a servir muchísimo, chéquenlo por favor, denle una pasadita en forma general para que lo vean. Ya estamos hablando de los conceptos que hemos estado mencionando, una estructura de ganancia que es muy importante dentro de un equipo de audio, ¿sí? Y todo lo necesario para preparar su material de exposición. Por lo menos con esto es suficiente, creo yo. No hay necesidad de meter algo más, pero igual si quieren complementar, adelante, ¿sí? Para que tampoco se haga tan grande, porque al fin y al cabo es un tema muy, muy amplio. Y ya yéndonos a la parte de aquí quedaría pendiente lo que es la grabación analógica, porque al fin y al cabo no tengo de este tipo de material algo físico, pues bueno, perdón, virtual o electrónico. Voy a tratar de tener, tengo ahí algunos otros libros que podrían servir, pero estoy buscando de los que tengo ya en digital para que los canalicemos al área, pero pues sí les encargo muchísimo a este equipo, principalmente el equipo 3, que lo vaya buscando en los repertorios de libros que subí en la plataforma. Esta sería una de las aplicaciones, instalaciones electroacústicas, que abarcan sistemas de sonorización, tipos de instalaciones, distribuciones de señal de audio a baja impedancia, líneas de tensión constante, todo lo referente a sonorizaciones locales hasta cierto punto. Entonces, pues vamos a ver distribución de altavoces, equipo, cadenas de audio, bastante básicas, micrófono, procesos, reproductores, para poder tener estas señales en la mejor distribución, una mezcladora, un sistema de potencia y los altavoces. Algunos equipos, distribuidores de audio ya preestablecidos, distribución de colocación de altavoces por zonas, por sectores, cómo se propaga el sonido y cómo se estaría buscando la distribución, tanto en lugares así como, no sé, como restaurantes, hasta algo más profesional en cuestión de cine y que se requiere mayor análisis, ¿no? Y eso está aquí vertido en la primera aplicación. La segunda aplicación que hay está en relación a sistemas de megafonía de seguridad e emergencia. Este es otro caso en el cual maneja sistemas de alarma por voz, arquitectura y componentes de sistemas de alarma por voz, principios de diseño de megafonía y bueno, la planificación, todo eso. Entonces aquí estamos todos los sistemas de alarma, tanto auditivos como visuales, y todo esto aquí está vertido en esta información. Entonces chequenla por favor. Sistemas de alimentación alterna con baterías para poder proteger
el sistema, todo lo referente. La tercera presentación, aquí hay algo interesante, son conceptos de líneas de 70 volts para poder distribuir la mayor cantidad de altavoces con un amplificador pequeño, pero alimentado por 100 volts. Otra aplicación, sistemas de megafonía IP. Aquí vamos a ver todo lo que es la aplicación de megafonía IP, redes de áreas locales, sistemas de megafonía por IP, ¿sí? Y todo lo referente a redes. Y en conceptos bastante sencillos para poder entender cómo es que se utilizan dichas redes para aplicaciones de audio, ¿sí? Hoy en día, protocolos Dante te permite ya tener la posibilidad de tener pues mayor cantidad de canales, arriba de 500 canales por un cable de Ethernet. Entonces la verdad es que esto es algo que revolucionó muchísimo el sistema del cableado. Y por último, para los que les gusta el audio en los vehículos, este es otro, sistemas de sonido de vehículos. Vamos a identificar los elementos de un sistema de sonorización en el auto, lo que es el estéreo, etapas de potencia, amplificadores, filtros de cruce, pero ya orientados a vehículos, ¿no? Y todo lo que es el cableado. Y vamos a ver cómo está constituido, cómo está distribuido, ¿sí? Lo que es el autoestéreo, ¿no? Algunas normas que se manejan y todo lo referente a la conectividad. Tiene un conector específico que ya está normado con ciertas características para alimentación, para el audio, para la parte de ecualización, todo ya está distribuido. Y pues son las 4 aplicaciones que pude encontrar en este libro y bastante interesantes, ¿no? Entonces, igual si encuentran algo más que quieran complementar, sin ningún problema, ¿sí? Pero ya por lo menos de base tenemos estas, no sé si aquí, los diferentes fusiles a las diferentes áreas, sistemas de altavoces que dicen, bueno, es que ya los vimos arriba, sí, pero ya serían aplicados, entonces a lo mejor hablan en forma muy general y la distribución, tipos de altavoces agudos y graves, cómo están distribuidos, etapas de potencia, cómo se dispersa el sonido en un vehículo, todo. Sistema serie paralelo para poder conectar a un amplificador, sí, todo eso es lo que viene. Y bueno, por último, aquí viene el capítulo, digo, el equipo 4, ¿sí? Los anteriores 4 fueron para el equipo 5 y 6, este sería para el equipo 4, más o menos, que sería audio digital. Y entonces hablamos de lo que es el concepto de digitalización de una señal de sonido, codificación de una señal de sonido digital, formatos de archivos, sonidos envolventes, edición. Y entonces aquí vamos a ver también un poco lo referente a conceptos de editores de audio, de grabadores, formatos envolventes, porque al fin y al cabo es un sistema que se ocupa actualmente y pues es importante comentarlo en forma general, lo que es el circuito de emisión y retención, filtrado, teorema de Nyquist, todo lo necesario para poder hacer el audio digital. Entonces todo esto aquí viene, pueden utilizar de base eso sin ningún problema, sonidos envolventes, todo el proceso de grabación, características entre muestreo y frecuencia, número de canales para que dependiendo de eso va a ser la tasa de transferencia de información. Son datos importantes dentro del audio digital, algunos formatos de archivo, WAV, MP3, algunos otros, cómo están configurados, todo lo necesario para poder trabajar. Archivos MIDI que también se ocupa, pero realmente para telefonía o sistemas de cómputo, el sistema envolvente o 5.1, cómo está distribuido, todo lo necesario para poder exponerlo, ¿sí? Pues bueno, entonces eso es lo que con lo que vamos a trabajar. En el transcurso de la semana voy a subir lo referente a la actividad, a la tarea 4, ¿sí? Entonces ya tarea 4, con eso terminamos, práctica 2, con eso terminamos, y el examen va a estar activo 5 minutos antes de iniciar la clase para que me dé tiempo de a lo mejor dar indicaciones rápidas y entremos. Y entonces ya a la hora de clase, al inicio, se tenga la elaboración del examen y consideren 5 minutos antes de que se acabe la clase para, si en algún momento lo hicieron físico, pues, sacan foto y entregan un archivo con el formato como lo manejamos. Entonces sería primer examen, ¿sí? Pero lo podemos dejar en el caso, digamos, voy a ver un ejemplo. Sayaret R, o sea, que es Romero,
primer examen, punto PDF, y ya se entrega así en el formato que hemos estado llevando. ¿Qué ibas a preguntar, Juan? Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta o algo? ¿Todo claro? Pero bueno, yo tengo una duda en cuanto a la práctica, profe. Ujú. Bueno, a la que ya entregamos, la uno. Bueno, a mí me quedó la duda en la parte de lo de promedios, tanto de lo de espacial y temporal. Ok. Cuando se hace la promediación de las tres Ujú. lecturas en un solo punto, Ujú. ahí también se utiliza la de suma de presiones sonoras o la de promediación, la que se pone al principio la... Es que nada más es promedio, porque al fin y al cabo vas a promediar. Si una cosa es suma y otra es promedio. Y ahí nos tiene que quedar claro que para en el caso de la fuente, vas a promediar el sonido que hay en el cuarto, aunque tú pongas la fuente. Y entonces tú específicamente con promedio, sea espacial o temporal, vas a ocupar la misma ecuación que es fuente de ruido, promedio es igual a 10 logaritmo, ¿sí?, de 1 sobre n de la sumatoria del antilogaritmo del nivel de presión sonora sobre 10. Y entonces ahí, como bien lo comentaste en el primer punto, ¿sí?, tienes 3 lecturas que hiciste temporal y dijiste, bueno, voy a tomar la lectura cada 5 segundos. Bueno, pasan los primeros 5, tomo mi lectura, un ejemplo, 30 decibeles. Mi segunda, pasan los 10 segundos, tomo mi segunda, 32. Pasan los otros 10 segundos y 30. Ok, tienes 30, 31, 30. De ahí pasas al segundo punto, ¿sí? 32, ok, 29, 30, y ya te vas así. En cada uno de los puntos llegas al último, 32, 32, 31. Entonces ocupas tu ecuación y 10 logaritmo de 1 sobre 3 de de los primeros resultados del primer punto, ¿va? Y entonces ya haces eso, entonces es 1 sobre 3 del antilogaritmo de 30 sobre 10, más el antilogaritmo de 29 sobre 10, más el antilogaritmo de 31 sobre 10, ¿no? Ya te queda un solo resultado y es en ese punto. Y así las vas a hacer para todos sus puntos y te va a quedar un dato por cada punto. Y ya que terminas, ahora sí, 10 logaritmo de 1, vamos a decir que son 9 puntos, de 1 sobre 9 del antilogaritmo del primer valor que te dio en el primer punto, después del segundo, tercero, cuarto, y concluyes. Y eso es todo. O sea, entonces en el que ponemos al principio la de 1 sobre n es en la última, ¿no? En el promedio ya general. Exacto. Ok, Pero esa entonces, también se ocupa para los puntos que vamos tomando, ¿no, profesor? O sea, digamos, si tomamos 4 puntos del cuarto, también tenemos que promediarla, ¿no? Y después de Exacto. tener todos esos promedios, aplicamos el promedio a todos esos puntos nuevamente. Exactamente, exacto. Sí, sí, sí. O sea, si te das cuenta, promedio es primero temporal y después espacial, pero con la misma ecuación. entonces en la de temporal también tenemos que poner 1 sobre 3, por ejemplo, ¿no? Por las 3 mediciones. Ajá, exactamente, efectivamente, exacto. Es que, bueno, yo me acuerdo que no había comentado eso, pensé que nada más era el 1 sobre n en la última, o sea, en No, la no, no. general. En sí se ha estado comentando todo el tiempo por esa situación, porque al fin y al cabo, digamos, cuando nosotros trabajamos con los sonómetros integradores, todo eso ya lo es el sonómetro, pero nosotros estamos usando un sonómetro de uso general, en el cual nosotros consideramos el tiempo en el cual se van a tomar, digamos, las temporales, las lecturas, y posteriormente te vas al siguiente, tomas las segundas valores temporales, concluyes y así vas por cada punto, ¿sí? O sea, literalmente vas con tu sonómetro y te vas moviendo. Ya que terminas, entonces ya ahora sí, haces tu ecuación, pones n igual a 3 y entonces primer punto, bueno, 10 logaritmo de 1 sobre 3 del antilogaritmo del primer dato que te dio, de la primera lectura, más el antilogaritmo de la segunda lectura sobre 10, más el antilogaritmo de la tercera lectura sobre 10. Promedias y te va a dar un solo resultado. Y de ahí ya que te queda un solo resultado y hiciste 9 puntos. Ok, ya que te queda un solo, ahora sí haces la realización de n igual a 9. Y entonces 10 logaritmo de 1 sobre 9 de los 9 datos que obtuviste en cada punto.
¿Sí me explico? Sí, profe. Y bueno, otra duda, en cuanto a la parte de nivel de intensidad y nivel de potencia, ¿son las mismas unidades que la intensidad y que la potencia? Sí, nada más que recordemos que la intensidad es watts sobre metro cuadrado y la potencia son nada más watts. ¿Por qué? Porque recordemos que la potencia nada más depende de la fuente, pero la intensidad depende de la fuente y del vector de dirección donde tú estés tomando la lectura. Ok, bueno, sí, esa era mi duda, o sea, si igual que en intensidad, que son watts sobre metro cuadrado, para nivel de intensidad igual es watts sobre metro cuadrado, ¿no? No, o sea, watts sobre metro cuadrado en intensidad y watts en potencia, nada más. Y también era importante ahí la distancia que tú tomes. Si yo aquí tengo mi fuente, o sea, imagínate que esta es mi fuente, pues mido la distancia, estoy a 30 centímetros, R vale 30 centímetros. Si yo estoy viendo de aquí a mi micrófono que tengo aquí en mi app son 50 centímetros, son 50 centímetros R, ¿vale? Ajá, sí, o sea, eso es a lo que me refería, o sea, es las mismas unidades en nivel de intensidad que en intensidad. Ojo, el nivel de intensidad es en decibeles y la intensidad es en watts sobre metro cuadrado. Quédenos claro, muy, muy claro eso. ¿Sí? Eso tiene que quedar muy claro. O sea, recordemos que nivel de intensidad es lo que te da al 10 logaritmo de I sobre I0. Y recordemos que I sobre I0 es una relación, por lo tanto queda adimensional. Y entonces tu resultado queda adimensional. Nada más que recordemos que es en base al nivel de intensidad, por lo tanto es decibeles de nivel de intensidad, ¿sí? Y eso es lo que tienes que tener como importantísimo, claro. Y en nivel de potencia son watts. Niveles de potencia son igual en decibeles, pero la potencia sonora es en watts. Ah, ok, ok. Está bien. Sí, profe. ¿Sí? ¿Para todos? Y eso es importante porque esa es la gran confusión que van a tener y que llegó a pasar. Bueno, tenían nivel de presión sonora es igual a 20 por el logaritmo de la lectura que tuvieron sobre 20 micropascales. Y entonces están combinando decibeles contra pascales. Y no puede ser así. El nivel de presión sonora es la lectura que estás tomando del sonómetro o de la aplicación. Y entonces es, no sé, si tomaron la licuadora 90 decibeles de nivel de presión sonora es igual a 20 por el logaritmo de P sobre P0. Y entonces despejas P. Y entonces lo que vas a hacer, lo que vas a calcular tú es la presión en base al despeje del nivel de presión sonora. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, y otra última pregunta. Es que me queda un poco la preocupación por lo que está comentando de que tenemos que poner todos los despejes, ¿no? Bueno, o sea, sí me queda claro pues, que es importante. Pero, por ejemplo, no sé si recuerde los despejes que hicimos durante las clases cuando vimos precisamente esto de la práctica. O sea, ahí vienen ya casi, creo que todos los despejes necesarios, pero no sé si hay alguno que tengamos que ver aparte. Bueno, Me preocupa más en cuanto a las unidades, porque pues se despejó más que nada en cuanto a los valores, pero sí, y eso es así, debe de quedarnos claro. Y ahorita qué bueno que lo comentas. Bueno, estamos manejando que ya sabemos que la intensidad, pues es watts sobre metro, o sea, no hay de otra. Y si en algún momento dado tú haces el despeje del nivel de intensidad a intensidad, pues nos tiene que quedar claro que la relación de I sobre I0 se van las unidades y entonces los decibeles quedan sin unidades. Pero sí es importante que estemos conscientes que al momento de que yo paso aquí, digamos ahorita con la imagen que estoy proyectando, aquí está bastante claro lo que comento, ¿no? Mientras que tengamos claro que la intensidad, ¿sí? Es en watts sobre metro cuadrado, que es esta, y entonces nos está dando los watts sobre metro cuadrado. Pero acá también algo importante es saber que en el caso de este elemento, pues tenemos la presión sobre la densidad, multiplicado por la velocidad. Entonces, si quieren, esto lo checamos mañana, pero es importante que esos son los elementos para poder pasar de presión sonora, que es la que nos arroja el nivel de presión sonora, y que lo podemos pasar
utilizar aquí y de aquí obtenemos la intensidad. Ya sabemos que la densidad del aire es 1.21, que es un valor, una constante de la densidad del aire y la velocidad de propagación del sonido. Y si no viene denotado la temperatura, pues sabemos, presuponemos que son a 20 grados centígrados, entonces simplemente saber que corresponde a 343 la velocidad de propagación del sonido, ¿no? Entonces todos esos detalles son los que hay que tener muy muy claro en cuestión del despeje. Pero la parte, digamos, medular para mí es que en el caso, porque muchos de lo que hacen es ponen todo en la calculadora y automáticamente les da el resultado. Y entonces lo único que yo pido es que en el momento de estar despejando, como lo fuimos haciendo, nos vaya quedando claro para que cuando tengamos la ecuación sea directa, ¿sí? Y entonces se van a dar cuenta que en algunos parámetros van a tener el resultado previo a lo que estaban buscando, primeramente. Y entonces ahí por eso es importante que lo vayan haciendo paso a paso, porque se van a dar cuenta que ciertos componentes, cuando tú vas despejando, ya los vas obteniendo y dices, no, es que voy a despejar la presión y quiero obtener la presión, pero van a darse cuenta que a lo mejor les está pidiendo otros datos que en su momento de estarlo despejando ya los obtuviste. Y entonces muchos se preocupan o se van así como que irlo haciendo rápido para obtener el resultado, y entonces ahí es donde yo les pido de favor que sí, en el caso de los despejes, sí lo hagan paso a paso, pues para que vayan viendo cómo se va desarrollando el ejercicio, vayan teniendo resultados y que van a obtener algunos resultados previos a lo que estarían buscando originalmente. Entonces, por eso es la petición del despeje, ¿sí? Y las unidades pues ya vimos que están bastante claras para poderlas desarrollar en el ejercicio. De todas maneras, si quieren, mañana retomamos un poco de eso, pero sí es importante que nos quede claro. Entonces, todo esto que acabamos de ver, pues es un poquito lo que tenemos que reforzar bastante. Ya comentamos un poquito de intensidad. Ahorita me recuerdan hasta dónde nos quedamos, porque pues ha sido diferente en cada caso. Entonces, si me recuerdan un poquito hasta dónde llegamos, si llegamos a ver la parte del decibel. Entonces, a ver, por favor, que me comenten ahí hasta dónde nos quedamos la clase pasada, por favor. Profe, ¿le puedo hacer otra pregunta? Claro, sí, adelante. En la práctica de la práctica 2, las fórmulas del resonador usan el área de la esfera. En nuestro caso, para la práctica, tendremos que cambiarle a usar el volumen del cilindro. Pero tú dijiste del área. O sea, el área va a ser... Perdón, el volumen. Claro, efectivamente. Por eso decíamos, esta es una esfera, un cilindro. Pero aquí ya les dejo a su criterio cómo van a sacar el volumen. Porque tú me podrías decir, lo voy a tratar de acercar, voy a proyectar porque no alcanzó a ver bien lo que estoy mostrando. Voy a maximizar mi imagen, igual maximicen mi imagen. Y entonces la idea es que pues, al fin y al cabo es un cilindro. Y entonces pues ya aquí cambia, entonces tengo que saber el diámetro de 2, que es este. Y al ser un cilindro pues tengo una altura, una H, ¿sí? Y entonces tengo H por el área y obtengo el volumen. Pero a lo mejor me puede decir Héctor, oiga, profe, pero pues ¿qué pasa con este pequeño volumen desde donde sale la etiqueta hasta donde inicia el arillo de seguridad de la rosca? Entonces, pues a lo mejor hay que considerarlo. Y entonces busco alternativas. A lo mejor dice, bueno, ya lo calculé y me dio esto. Ok, perfecto. Ahora haz la prueba, échale agua. A lo mejor a ver si corrobora o coincide con estos 296 mililitros. A lo mejor dices, son 300, considerando ya esta pequeña diferencia. Y entonces no son 292, son 300. Ok, y hago mi cálculo y comparo. ¿Sí? Y entonces ya ahora sí comparo. Pues no, me dio 240, ¿no? Pero pues pero ya cuando considero eso me da, no sé, 245. Y cuando lo midas, ok, a cuál corresponde. ¿Sí me explico? Y entonces sí, lo que tú tengas de esfera es como tú lo vas a considerar.
Sí, o sea, me has dicho, perdón, en cuestión de tu volumen que tenga tu resonador, es el que vas a considerar, si sea una esfera, si sea un cilindro, ¿sí? Si sea una estructura media rara, pues tendrías que sacar el volumen de ese elemento. ¿Sí me explico, José? Sí, ya. Muy bien. Yo, otra pregunta, ¿cómo le soplamos a la botella? Porque no puedo hacer que suene. Pues bueno, aquí no hay tanta ciencia. Ahí la sugerencia es que vaya haciendo prueba. ¿Sí? Por eso también cuando son de plástico, y más que nada ese plástico de Bonafón que te permite deformar ya, deshacer casi la botella, no es tan buena. En sí lo correcto, bueno, ya cuando lo hacemos ya en medición ¿cómo se dice? Más específica, yo lo que he hecho es hacer un barrido de frecuencia, entonces le pongo un altavoz, ¿sí? Lo más pegado posible para que haga un barrido de frecuencia, ¿sí? Entonces ya vimos la vez pasada que resuena, sí hicimos lo de Audacity, ¿verdad? Sí, profe, sí, lo hicimos. Sí. Y esa vez, pues, lo soplé, porque es más sencillo, ¿sí? Pero si uno quisiera realmente complementar, que no va a afectar, bueno, no va a variar, porque al fin y al cabo, pues tiene que ser la misma. Yo hago un barrido de frecuencia, imagínate que de 100 Hz hasta 500. Entonces, y entonces registro con el micrófono, ¿sí? Acá, para no complicarnos, pues al fin y al cabo es lo mismo, simplemente le soplo. El problema es que pues o le soplas o le mides, y por eso el concepto de grabar. Entonces ya te acercas al micrófono y le buscas. Y también por eso es la petición de que no sean elementos muy grandes, porque requieres mucha energía pues para poderlo hacer sonar. ¿Sí? Entonces por eso decía, bueno, pues una botellita de ese tipo, una de 600 o una de litro, y a lo mejor lo más grande que pudiera haber, una de 3 litros, pero que sea gruesa, de esas retornables, ¿no? Para que lo hagas excitar bien el resonador. ¿Sí me explico? Sí. Sí, ahí sí es completamente práctico y es la sugerencia. ¿Algo más? Recuérdenme hasta qué punto nos quedamos en la exposición, para ya avanzar, porque tengo creo que un grupo en el cual todavía estábamos terminando la unidad 1C. ¿Ya la concluimos? David. Yo tenía una duda del examen, profe. Entonces, hay que hacer las fórmulas, despejes y análisis dimensional también. Más que nada, pues, la mayoría que vamos a estar utilizando, pues no es tanto el análisis, pero sí es importante que nos quede claro que el resultado que estoy obteniendo corrobora a metros o a hertz o a metros o a tiempo, ¿sí? O sea, no van a ser tan complicados realmente. Y entonces el análisis hasta cierto punto es directo, ¿sí? Pero lo que estoy obteniendo, o lo que esté obteniendo, que nos quede claro qué es. ¿Sí? Ok, sí, profe. Y entonces, porque muchas veces es lo que le digo, mete las cosas en la calculadora y pues lo hace todo en la calculadora, y eso no es el chiste. O sea, la idea es que vayan viendo, y entonces cada elemento que se va obteniendo se vaya registrando para que vayamos sabiendo qué es, ¿sí? Para que no en algún momento cualquier cosa que se haga ahí diferente sepamos a ver qué me está pidiendo. O sea, me está pidiendo que yo saque una relación, o que tenga un valor de presión, o cuánto equivale en nivel de presión sonora. Eso es lo que quiero que se quede claro, porque al fin y al cabo es la misma ecuación. Sí, de hecho me queda claro, pero de hecho lo preguntaba porque yo fui de los que hizo el Excel, ¿no? Para la práctica. Pero yo sí, o sea, estuve corroborando que las medidas, por ejemplo, que 94 decibeles me diera un pascal, ¿no? O sea, yo sí estoy como que viendo eso, y que un watt me regresara en nivel de intensidad, me regresara a 0.0001. Entonces, como que sí estuve revisando como ese tipo de cosas a la hora de hacer viendo Bueno, ahorita los que valores, dijiste ¿no? un watt, en sí me
mete un poquito de ruido porque se supone que un watt No, perdón, que un decibel. 120, ¿no? No, sí, que es un watt, 120, ¿no? Ajá, en nivel de intensidad, ¿no? Exacto. Sí, 120, o sea, como que sí estuve viendo que las fórmulas que yo estaba utilizando estaban bien estructuradas. Exactamente, estaban bien para que a la hora de yo meter mis valores, exacto, me devolviera lo que, o sea, el valor real, ¿no? Claro. Y es que te digo, eso yo vi mucho. O sea, la herramienta Excel es muy buena y yo normalmente les sugiero que ocupen, pero como bien lo dices, o sea, que ocupes bien la ecuación y no te vayas con los valores, digamos, promediación que usa Excel. ¿Por qué? Porque sabemos que va a ser 1 más 1 más 1 más 1 y lo divide entre el número de elementos, ¿no? Pero es en forma lineal y entonces todo eso hay que tratar de corregirlo y tratar de estar conscientes de lo que se está haciendo matemáticamente. Es lo único. Ok, profe, gracias. No, a ti. ¿Algo más antes de...? Entonces, por favor, ¿en qué nos quedamos? Creo que estábamos acabando la parte de nivel de intensidad. Pero ya en la unidad 2, ¿no? Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces, regresando entonces a la presentación, vamos a entrar de lleno entonces, decibel. Entonces, si te das cuenta aquí, y de repente uno presupone muchas cosas, ¿no? Y es donde te das cuenta que dices, no, o sea, creo que hay algo que está mal, no sé, no sé. Aquí queda claro que esta N está dada en decibeles, y entonces lo que te entrega el sonómetro está en decibeles. Entonces va directamente aquí. Entonces, ¿qué es lo que te falta? Pues el valor de R, no hay de otra, ¿sí? O la P en este caso de presión. Pero si es en intensidad o si es en... O sea, aquí algo que también va a pasar es que o te doy la posibilidad de calcular la intensidad en relación a la presión, o te la doy en relación a que te dé el nivel de intensidad. Y entonces, si te doy el nivel de intensidad, no es necesario ocupar la intensidad en relación a la presión. ¿Sí me explico? Entonces, si te estoy dando en la ecuación el nivel de intensidad, ¿qué es lo lógico? Pues despejar la intensidad, ¿sí? Sin necesidad de tener la presión. Entonces, ojo con esos detalles y estas relaciones. Al fin y al cabo, estas relaciones normalmente se van a ir las unidades y entonces va a quedar adimensional. Y entonces, en teoría, todo el elemento es adimensional, o sea, en decibeles. Por eso es que yo les decía que los decibeles es como el nombre, ¿sí? O la magnitud que vamos a ocupar, pero ¿de qué? ¿Decibeles de qué tipo? Acústicos, eléctricos, digitales. Ok, de acústicos. ¿De qué acústicos? Ah, de nivel de presión sonora, de nivel de densidad o nivel de potencia. Si nos queremos ir más específico, ok. Si estás midiendo el nivel de presión sonora, dBAs, dBc, ok. Entonces son decibeles con ponderación A del nivel de presión sonora. No hay de otra. Bueno, entonces, si ya vimos el concepto de decibel, ya vimos esto. Y vimos los acústicos, ¿sí? Y vimos que en cuestiones de niveles acústicos abarcamos potencia, presión e intensidad. Y ya vimos el nivel de potencia, que ya la ecuación ya la hemos comentado, ¿sí? LW o NW, dependiendo de la literatura, es igual a 10 logaritmo de omega sobre omega de referencia, que es un pico watt o 10 a la menos 12 watts. También lo podemos encontrar como LW es igual a 10 logaritmo de omega, que es la que tenemos arriba, más 120. ¿Por qué? Porque se desarrolla en base a la ley de los, ¿cómo dijimos? De los logaritmos, ¿no? Que cuando tenemos el logaritmo de un valor sobre otro, es la suma, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí es con base a la suma de los logaritmos y nos queda esta expresión de esta base, ¿no? Y ya, bueno, hay un ejercicio que nos da que es 50 watts, ¿a cuánto equivale en decibeles? Entonces 50 watts lo sustituimos con la ecuación 10 logaritmo de 50 sobre un pico watt y nos da eso 137 decibeles. El nivel de intensidad, que creo que es el que me están diciendo que hasta aquí llegamos, es 10 logaritmo de I sobre I0, donde I0 es lo que decía el compañero, ¿no? Que es igual, sí, pero lo que cambia son las unidades en intensidades watts sobre metro cuadrado y en potencia son watts, no hay de otra, ¿sí? Y un ejercicio
que hace referencia de lo que comentábamos, el despegar de un avión a 50 metros nos genera una potencia de 1 watt. Y entonces, ¿a cuánto equivale ese watt de ese dispositivo a 50 metros? Pues son 120. ¿Por qué? Porque tenemos 10 logaritmos de 1 watt entre un pico watt y eso nos da 120 decibeles. Profe, perdón, bueno, por ejemplo, si ese fuera un ejercicio del examen y nosotros respondiéramos como está ahí, ¿está bien? Sí, así ¿En los está bien. despejes así están bien? Bueno, ahí no tiene despeje porque al fin y al cabo está sustituyendo. Pero si Bueno, yo te preguntara, ok, ¿a cuánto equivale los 120 decibeles, ¿no? A lo mejor te doy los 120 decibeles y entonces pues ya despejas la I y entonces en el despeje, dependiendo de lo que se te vaya pidiendo, es lo que tienes que ir observando. ¿Qué me está pidiendo? Entiendan la pregunta. Perdón, se me está terminando la sesión, por favor. Cámbiense a la otra, por favor, ya para terminar. Gracias.
de esa relación, o sea, yéndose al despeje que hemos llevado, ¿cómo quedaría la expresión de perdón, de P sobre P0? ¿Cuál es la expresión que nos va a quedar, Juárez? Haciendo el despeje de las magnitudes. Creo que tú, David, fue el que nos diste el despeje. Si recuerdas un poquito cómo quedaría cuando vamos despejando, tenemos NPS y queremos saber la presión, comentamos que era, ¿cómo se llama? NPS sobre 20. Después aplicamos el antilogaritmo y nos queda expresado el antilogaritmo del nivel de presión sonora sobre 20. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces, si te das cuenta, te va a quedar P sobre P0, que es igual. De la primera a mí me queda 10 a la raíz de L al cuadrado. Bueno, a la L, pues se cancela. A ver. 10 a la L, pero la hice rápido. Ajá, pero, ok, pero, o sea, si hiciste lo que te pedí, o sea, P sobre P0, ¿a qué es igual? En tu expresión, en tu despeje. A ver, los demás compañeros. Está igual a 1.000.000. Exacto. ¿Y qué te dice eso? Entonces, aquí nada más el comentario, más que nada para que nos alcance el tiempo, porque si no ya no nos va a alcanzar el tiempo de terminar. Nada más les encargo entonces, ¿qué les dice eso? Ese millón, ¿qué les dice? ¿Y cómo quedó ese millón? ¿De qué forma salió, David? Bueno, lo que hice fue 10, bueno, el antilogaritmo que es 10 elevado a la 120 entre 20 y ahí me dio el 1.000.000. ¿Estamos de acuerdo? Lo que trata de explicar es que el cociente que está del lado derecho, el P entre P0, a fin de cuentas lo que marca es una relación, porque si tú lo pasas, si lo despejas, el P0 por el millón, se va a hacer un valor, ¿no? Pero si haces el despeje contrario, la P se va a hacer más pequeña, ¿no? Entonces, justamente es lo que nos trata de decir, que esta relación lo que indica es que el nivel de intensidad o el nivel de presión sonora puede hacerse más pequeño o más grande dependiendo de esta relación de P y P0, ¿no? Claro, sí. Y entonces, ¿cuánto equivale ir de 20 micropascales, que sabemos que es 0 decibeles, ir a 120? ¿Cuánto equivale? Porque es lo que te está diciendo esa relación, ¿no? ¿De cuánto equivale ir de 20 micropascales a 20 pascales? ¿Cuánto es la relación? Y lo hemos comentado en el transcurso del semestre. Pues una relación de ¿qué? De 1.000.000. De 1.000.000, ajá. En decibeles equivale a 3, ¿no? ¿A 3? ¿Cómo? Ya no te entendí. O sea, lo que nos está diciendo esa relación de ir de 20 micropascales a 20 pascales, ese salto tan grande, es de 1.000.000 a 1. ¿Sí me explicó? Entonces, todo eso es importante que lo tengamos claro, pues para que entendamos lo que está pasando. ¿Va? Bueno, tengo que continuar porque si no nos va a alcanzar el tiempo. Todavía hay varias cosas que hacer. Ahí queda y ahorita les quiero mostrar esa última parte que también les pedí de tarea. Ok, entonces comentamos que el nivel de presión sonora lo podemos encontrar como dB, SPL, dB, NPS o dB, LP. Acuérdense que es el sufijo de nivel de presión sonora, o en las siglas en inglés, Sound Pressure Level o Level Pressure, ¿no? Entonces ya va a depender mucho de la referencia del libro en la cual encuentren el nivel de presión sonora, pero que al fin y al cabo estamos hablando de el nivel de presión sonora en cuestión de la magnitud en decibeles, ¿va? Y un ejemplo, aquí está lo del ejemplo que les comentaba hace rato, en cuestiones de dos casos. El caso más bajo, en el cual pongo que es el nivel de presión sonora es igual a 20 por el logaritmo de
20 micropascales sobre 20 micropascales, eso nos arroja un valor de 0 decibeles, que es lo que sabemos que es nuestro umbral de audibilidad, y el otro caso contrario, que es 20 por el logaritmo de 20 pascales entre 20 micropascales, y eso nos da, ahí es lo que nos comentaba David, acá está dentro del paréntesis de 1.000.000, pero cuando lo multiplico por lo referente, bueno, saco el logaritmo de eso, saco el valor multiplicado por 20 y nos da 120 decibeles, ¿sí? Entonces ahí está el millón que nos comentaba de la relación, ¿sí? Porque si yo lo despejo, va a estar el valor de ese dato, ¿sí? Entonces aquí lo que nos tiene que quedar claro es que esa relación es cuántas veces está incrementando esa presión de 20 pascales, de 20 micropascales a 20 pascales, es de 1.000.000 a 1, ¿sí? Entonces, eso a lo mejor es algo muy extremo, el tratar de ir, ¿no? De llegar, o que ocurra, ¿no? Pero a lo mejor lo más normal es, ¿qué pasa si yo estoy en un ambiente tranquilo y pongo mi estéreo automáticamente a un nivel alto? ¿A cuántas veces se está incrementando esa presión, ¿no? Entonces, un poquito el tratar de entender esos conceptos hasta ahí, ¿va? Y el resumen de lo que estamos mencionando es la siguiente tabla. Voy a tratar de hacer un poquito más de zoom para que lo visualicemos. Observamos que al fin y al cabo el elemento que nos relaciona la intensidad y la presión son los decibeles, ¿sí? Aquí tenemos un conjunto de fuentes sonoras en la cual va a generar una presión sonora y una intensidad sonora, y que como elemento que las liga pues son los decibeles de nivel de presión sonora, y por eso hacen mucho enfatizan que es el nivel de intensidad o el nivel de presión sonora, pero que en el rubro de la presión y en el rubro de la intensidad pues son cosas diferentes. Observen cuánto equivale una presión de 200 pascales en watts, o sea, equivale a 100 watts, sí, a 100 watts por metro cuadrado, y que en decibeles equivale a 140 decibeles, y en el efecto es un efecto de un sonido doloroso, es una situación dolorosa ya en nuestro conducto auditivo, ¿sí? Si nos vamos con elementos más conocidos hasta cierto punto, observen 90 decibeles, equivale a 0.632 pascales, o sea, en potencia a 0.001 watt, ¿sí? Sobre metro cuadrado, y eso equivale a 90 decibeles. Entonces, esto es como una conclusión de todo lo que estuvimos platicando en las clases pasadas, de lo que estamos percibiendo. Por eso es importante que hayan observado esas tablas y que al momento de hacer las conversiones a decibeles o a presión, pues estuviéramos así como que acordes a decir, bueno, ¿cuánto equivale 50 decibeles? O una conversación, un susurro, a cuántos decibeles o a cuánta potencia equivale. Entonces estamos viendo el comportamiento de cada elemento. Recordemos que la potencia nada más depende de la fuente y que la intensidad y la presión depende de la dirección de propagación. Para el caso de la intensidad, para el caso de la presión, pues al punto que yo esté considerando mi lectura. Más o menos, ¿vamos bien? Sí. Sí, profesor. Perfecto. Y bueno, aquí está un poquito lo que hemos estado comentando. O sea, al fin y al cabo, hablando de la propagación de ondas sonoras en espacios libres, o sea, estamos en un estadio, en algo que no exista como tal reflexiones, en campo libre, vamos a tener dos tipos de fuentes, las puntuales y las lineales. Ya las puntuales hasta cierto punto ya las hemos trabajado y ya vimos que el comportamiento de las fuentes puntuales va a depender la directividad que va a tener dicha fuente. Y en el caso de una fuente lineal, el comportamiento es que se va a trabajar en dos dimensiones y va a ser una línea recta la propagación de dicho sonido. A cual tenemos un avión que está en el aire a un espacio libre, y lo interesante de esta imagen es la atenuación que va a tener dicha fuente. Déjenme aumentar un poquito más, hasta ahí.
Y entonces observamos que esa fuente puntual va a ir atenuándose cada 6 decibeles al momento que se duplica la distancia, ¿sí? Y entonces decae 6 decibeles. Y cuando vamos viendo en un arreglo lineal, ¿sí? En este caso por una autopista, que uno observaría que nada más sería en una sola dirección lineal, pero si se dan cuenta es como un cilindro, ¿sí? Radiaría para abajo, pero pues ahí abajo, pues, ¿qué nos interesa, no? Nos interesa hacia nosotros cómo nos está radiando. Y observamos que en cuestión de distancia, al momento que duplico la distancia, se va a decaer 3 decibeles la señal. Y entonces vamos a tener 0, menos 3, menos 6, y así sucesivamente, menos 9, y así sucesivamente la atenuación. ¿Por qué? Porque las características de un sistema lineal a uno puntual, pues es completamente diferente, y entonces es como si fuera un solo elemento que radia en una sola posición y por lo tanto va a haber una atenuación menor. Y retomando un poquito el concepto de las fuentes lineales, observamos que cuando estamos en un campo, bueno, un espacio libre, va a ser un campo directo y entonces vamos a ver cómo se va a ir propagando el sonido y entonces observamos que a los 50 metros vamos a tener un nivel de presión sonora de 120 decibeles. Cuando duplico la distancia, eso es de 50 a 100, tengo un decaimiento de 6 decibeles y entonces tengo 114. Duplico la distancia a 200 del punto original y tengo 108 decibeles y así sucesivamente va a ir decayendo 6 decibeles cada vez que se duplica la distancia. Y eso es algo natural siempre y cuando sean espacios libres. Ya cuando son recintos cerrados ya son otras condiciones, pero al fin y al cabo se busca esa linealidad o ese fenómeno. Una forma de poderlo calcular, porque bueno, se puede calcular el comportamiento de esa atenuación en base a un fenómeno que ocurre que se le conoce como divergencia geométrica de las ondas sonoras y se cumple esa relación en base a esta ecuación. Tenemos que L2, o sea, el nivel que yo quiero saber a cierta distancia, es igual al nivel que genera la fuente más 20 por el logaritmo de la distancia 1, o sea, a la distancia que esté originalmente esa primera lectura, con respecto a la segunda distancia de ese punto. ¿A qué me refiero? Vamos a ver un ejemplo muy rápido. Tenemos una distancia de 50 metros en el cual nos está generando 120 decibeles. ¿Cuánto va a ser el nivel de presión sonora o intensidad a 200 metros? Y entonces L2 es igual a L1 más 20 logaritmo de D1 sobre 2, y entonces 120, que es el nivel que está generando, más 20 por el logaritmo de 50, que es la distancia inicial, y la final 200 metros. Y entonces observamos que esta división o esta relación es el valor del divisor es pequeño y el dividendo es mayor, y entonces nos va a dar un valor negativo, o sea, hace una atenuación. Y entonces tengo 120 menos 12 son 108 decibeles a 200 metros, que es lo que estábamos comentando aquí arriba, ¿sí? A 200 metros tenemos 108 decibeles de atenuación, o sea, hace 12 decibeles por abajo, ¿no? Porque ya con respecto a la inicial, ¿no? Pero bueno. Y el otro caso es una fuente lineal, que es hoy en día lo que se está manejando en sistemas de audio, un sistema lineal. Observamos que es un cilindro, el cual dispersa el sonido a una cierta distancia, en este caso se le conoce como R, un radio, ¿sí? Porque al fin y al cabo es un cilindro o una circunferencia, y entonces obtengo que tenemos el radio, y esa línea al fin y al cabo va a tener una longitud. Entonces mi superficie es igual a 2pi por el radio por el largo del cilindro. Y entonces ahí es donde ya cambian las condiciones, ya no es una esfera, ya es un cilindro y va a tener diferentes características o diferentes desempeños. Entonces, sabiendo eso, pues ya sabemos que va a atenuarse 3 decibeles. Entonces aquí yo tengo un altavoz, algo ya más real de las condiciones lineales, y observamos este arreglo. Y entonces observamos que a 1 metro de distancia tenemos 90 decibeles y cada vez que duplico la distancia va decayendo 3 decibeles y entonces ya no tengo 90, ya tengo 87. Y a los 4 metros tengo 84 decibeles y entonces decae otros 3 dB. Y así va a ser
en ese tipo de arreglos lineales. También comentábamos, y eso ya lo habíamos hecho anteriormente, la directividad de una fuente sonora. Recordemos que las fuentes sonoras, en forma ideal, comentamos que irradian en todas las direcciones porque se vuelve una fuente puntual, pero va a depender mucho de la frecuencia. Y entonces aquí el comentario es de que vamos a ver esa propagación. Observamos que en baja frecuencia es omnidireccional, cuando es frecuencia media es casi direccional, y cuando es más agudo ya es completamente direccional. Y entonces eso es importante saber porque al fin y al cabo así es como se comporta el sonido. ¿Vale? ¿Sí queda claro? Pues bueno, vamos a dejarle aquí tantito para que la siguiente clase concluimos con esa parte del ejercicio, terminamos y vemos ahí algunas dudas que pudiesen haber todavía la siguiente clase para que no tengamos, ¿cómo se llama? Algún problema que nos tengamos todavía dudas, ¿no? Entonces vamos a dejarlo ahí, voy a pasar lista por favor, y entonces nada más les encargo, ya me queda claro que Fátima ya entregó, lo checo en el correo, y nada más le encargo al equipo 1, Alba, Gallardo, Juárez, Macías y Cepeda, que me entreguen su práctica, y los que hace falta la tarea igual, ¿no? Mismo caso. Entonces paso lista, denme 2 segundos, y ok, Héctor. Presente. Gracias por el comentario. Manuel, Alba. Presente. Sí, adelante. Jonathan Hernández, te me acuerdas. Entonces, Manuel, Alba, gracias. Ricardo, Alexis. Yo, aquí, presente. Gracias. Vale, está muy reverberante tu recinto. David Barroso. Presente, profe. Igual, gracias por tus comentarios. César Armando Batres. Gracias. Ricardo Isaac. Presente, profe. Gracias. Leonardo Jesús Díaz. Presente, profe. Gracias. Brian Fernández. Presente, profe. Gracias. Enrique Gallardo. Gracias. Galván Pavel. Presente, profe. Gracias. Garduño Esteban. Presente. Gracias. Juan Carlos Guarneros. Presente. Perfecto. Igual también. Gracias por los comentarios. David Guzmán. Presente. Gracias. Okay. David Hernández, gracias igual. Varios. Jonathan Hernández, el compañero que se fue, no, ¿o sí? Sí, profe, se fue Jonathan. Así fue, ¿verdad? Ok, gracias. César Eduardo Hernández. Presente, profe. Gracias. Iván Abisaí. Presente, profe. Gracias. Juárez Brian. Presente, Igual. profe. Gracias por los comentarios. Jesús Macías. Armando Morales. Presente, profe. Gracias. Eduardo, Mauricio Eduardo Ortega. Presente, profesor. Gracias. Adrián Ortigosa. Presente. Presente. Pero es... Es que estamos varios en el salón. Profe. Ok. No, lo que dicen que están en... Ok, perfecto. Si es que dije, de repente vi a Hernández, dije, ya te... Muchas gracias. 4 veces. Dije, órale, ya se... Yo dije, ¿a poco ya se están ahí? ¿Cómo se dice? Me acordé de la película de los Gremlins ahí, se están creando ahí. Ok, gracias. Lilia, Yasmín. Presente, profe. Gracias. Igual, otra cosa, si en algún momento tienen necesidad y se pueden... bueno, yo ahorita no estoy en clase o en la escuela como tal, pero igual si requieren internet y están en la escuela, me avisan.
para que si tienen la oportunidad de ir a la academia y se quieren conectar ahí, pues me digan para pasarles la clave de internet, ¿ok? José Luis Rodríguez. Presente. Muchas gracias por el comentario también. Fátima. Estaba Fátima, muchas gracias. Kevin Urban. Gracias, Sara. Presente, profesor. Gracias. Ángel Alberto. Se encuentra Ángel Alberto Vargas Capetillo. No se encuentra. Sebastián Vega. Presente, profesor. Gracias. Rodrigo Zárate. Se encuentra. Víctor Daniel Cepeda. Ahí está. Presente, profe. Gracias. Jenny ya no está. Y Juan Vallejo. Presente, profe. Gracias. Ok, pues entonces estamos en contacto y cualquier cosa, bueno, la siguiente clase vemos ya la parte final de esa presentación y de ahí nada más lo único detalle sería que va a estar programado en la semana lo de referente a la última tarea, que es el formulario que se tiene que subir en el curso del día del examen. Va a estar activo la fecha del examen el lunes para que tengamos todo listo. 5 minutos antes traten de, si tienen la oportunidad de conectarse, para que en la hora del inicio y término de la clase, 5 minutos antes de terminar, suban la evidencia del archivo a la plataforma y sería todo para el próximo lunes. ¿Vale? Sí, profesor. Bueno, Sí, sería profe. todo, muchachos. Que tengan bonita tarde. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente, profe. Vale. Está muy bien. ¿Le puedo preguntar unas cosas, profe? Rápido, antes de que se vaya. Sí,